Entre estantes cubiertos de polvo y páginas marcadas por el tiempo, duerme un archivo prohibido de historias oscuras, secretos olvidados y almas que aún buscan ser escuchadas. Bienvenidos a la Biblioteca de las Almas, donde los libros respiran misterio y cada episodio es una puerta hacia lo desconocido. En el laguito se veía que se asomaba alguien, como que salía un niño del laguito. Tal vez esto no va a salir como tal en el video. Se nos apagó la cámara. Y para los que saben de este tema, sabrán que es muy común que cuando empezamos a recibir a lo mejor alguna energía, suele fallar todos los aparatos electrónicos. Entonces la niña, según lo que se dice, fallece por hambre. Por abajo veías que estaba alguien parado del lado contrario del que tú estabas. Ok. Si te atreviste a entrar a la Biblioteca de las Almas, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like y suscríbete para seguir explorando los secretos del más allá. ¿Te atreves a volver? Bienvenidos a la Biblioteca de las Almas, el lugar donde las historias no acaban con la muerte, sino que apenas inicia. Este es nuestro primer episodio y quiero darle la bienvenida a una amante del misterio, la China Olivas. Muchísimas gracias, China, por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme más que nada y también por ser la madrina del proyecto. Sí, quiero decirles y quiero darles la bienvenida a nuestro primer episodio. Estamos en el episodio piloto y pues bueno, estoy engalanada. Yo la verdad es que me siento muy contenta. Yo hice una amistad muy bonita con la China desde la primera vez que nos conocimos, como que hicimos muy buen match. No sé si eso de las energías nos funcione muy bien o estamos en la misma dimensión, pero estoy muy contenta y no podía elegir mejor madrina para iniciar este proyecto tan bonito que tú, China. Muchas gracias. Gracias a ti y qué bonito escuchar eso. Y sí, lo decíamos justamente ahorita platicando antes de iniciar en los preparativos, que a lo mejor somos del mismo clan. Sí, yo no sé si somos brujas negras, blancas, cosas, o no sé qué color, ahí vamos a ir definiendo, pero se me hace que sí estamos conectadas bastante bien. Y bueno, platícanos un poco, China, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te elegí a ti? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, más que nada por el hecho de que en meses anteriores, el año anterior, para ser más exactos, me estuve dedicando a grabar videos paranormales o a grabar exploraciones paranormales, además de haber tenido un programa de radio de paranormal, que fue donde pues participaste en algún momento. Sí. Y también a lo largo de la vida vivir algunas experiencias de este mismo entorno. Bastante fuertes. Me comentabas, justo cuando nos conocimos, tuvimos ahí un intercambio de historias muy padres. Nos han pasado algunas cosas, hemos compartido algunas entidades que gracias, pero no las quería. y la verdad es que estoy emocionada porque me vuelvas a contar y nos vuelvas a compartir cada una de esas historias. Tienes un programa paranormal. Sí. Ahorita actualmente no estamos grabando, tenemos un receso. Pero sí, estuvimos haciendo algunas exploraciones paranormales aquí en la ciudad, bueno, mejor dicho, en la región, porque inclusive en Chihuahua estuvimos grabando algunos lugares. Aquí fuimos a diferentes locaciones que nos han mencionado pues que suceden este tipo de cosas, como lo más común que es la casa del Salada, o la casa del ahorcado en Meoqui también. Okay. ¿Pues ese salado está clausurado o sí hay entrada? Ahorita creo que ya está clausurada. Ok. Y bueno, de hecho todo el tiempo ha estado prohibido entrar, realmente. Pero todos nos hemos aventurado en entrar en algún punto de nuestra vida. Yo creo que es rara la persona de Delicias que no ha entrado a la casa del Salado. Yo no he entrado, pero has ido. No, ni siquiera la conozco por fuera. La verdad es que no. Te vamos a tener que llevar. Pero sí ha habido mucha actividad paranormal, sí vale la pena ir. Es que yo digo, bueno, es que ya está como que muy visitada. A lo mejor y ya sí voy y ya van a ser como que otra. Sí, mira, la verdad es que, bueno, yo la primera vez que fui
fue cuando empecé con todo lo paranormal en cuanto a grabar, que fue en un programa al que me habían invitado en tiempo antes, hace como unos, pongámosle, 3 años aproximadamente. Me invitaron ahí a la Casa del Salado justamente a grabar. En esa ocasión íbamos 8 personas. Me acuerdo muy bien que iban 4 mujeres y 4 hombres. ¿Qué? Entonces, los hombres fueron los que entraron a grabar, pero antes de grabar entramos todos a explorar la casa, a ver si no había alguna situación en la cual hubiera peligro o algo, porque era de noche, ¿no? Entonces, ya después de eso, claro que ahí está siempre el graciosito que dice, ¡ay, Dial! Sale todos corriendo. Pero se quedaron los hombres a grabar y las mujeres nos quedamos afuera de la casa. Estaban los carros, pero nos quedamos abajo de los carros, ahí pues platicando, esperando a que se hiciera la grabación. No sé si has visto el área en algún momento. Para atrás había, imagino yo que es una nogalera. No estoy segura si es una nogalera, pero un sembradío bastante grande. Al momento de estar nosotros ahí, las puras chicas, vimos que de medio hacia lo lejos venía una persona caminando. Se veía una sombra de un hombre caminando hacia nosotras. Entonces, pues por el miedo nos metimos a uno de los carros lo más rápido que pudimos. Sí, me imagino que pensaron más que nada que era alguien vivo. Pues ahí estábamos. Ok. En el discurso de subirnos al carro y salvarnos, y también de si era una persona o una entidad o algo, porque ya una vez que nos subimos al carro, ya no venía nadie. No es cierto. Entonces, pues ahí está y se veía como amenazador, era negro. Ya ves que dice que las sombras negras son energías negativas o que vienen así como que a amenazarte, a intimidarte. Sí, era la sombra de una persona, la silueta. ¿Cuál se supone que es la historia de la Casa del Salado? Se supone, es donde yo tengo entendido todo este tiempo, que es la historia de una enfermera que practicaba abortos. Era como una ¿cómo se le puede llamar? Como una clínica clandestina de abortos, que era tanto ahí como aquí por la Séptima. No sabía, eran 2 lugares. Yo espero que este programa llegue a muchísimos lugares. Entonces, esa es la historia de la casa. Yo sé que no nada más los locales nos van a ver, entonces por eso mi insistencia de cuál era la historia, porque ni siquiera yo que soy local la sabía, la verdad. Y yo digo, sí, a lo mejor sí voy, bueno, ya no creo poder ir, pero si voy es como que las entidades ya van a ser de, ay, ya otra persona, ya no vamos a hacer nada. Sí, fíjate que han venido personas que graban paranormal, inclusive de Ciudad de México, a grabar ahí en la Casa del Salado hace más años. Supuestamente se habla de que ellos sí sintieron actividad paranormal y todo. No te voy a mentir, no por quedar bien ni nada. A mí, fuera de esa persona que te digo que vimos en el sembradío, no me tocó ver nada más. Y la siguiente vez que fui ya fue con mi equipo, que es el del último programa. Ahí sí, la verdad que yo no... Dentro de la casa no sentí absolutamente nada. Ya cuando estábamos fuera, que fue el año pasado, te digo, o a principios de la verdad no recuerdo exactamente. Lo que sí es que ya el canalito que está para cruzar hacia la casa estaba más amplio y había como una lagunita. Estando ya afuera para despedir el video, el programa, ahí sí nos tocó que en el laguito se veía que se asomaba alguien, como que salía un niño del laguito y luego se volvió a meter, ¿sabes? Me tocó a mí verlo, pero yo al mismo tiempo dije, son mis nervios, me lo estoy imaginando. Entonces, no creo. Les dije a los demás. Y después de contarles a los demás, pues ya seguimos grabando. Para uno de los lados de la casa, por una ventana, se escuchaba que alguien nos hablaba. Y también fuimos para allá, pero no había nada. Al momento de regresar, uno de mis compañeros dice que él también vio al niño asomarse del laguito, entonces... ¡No! Pero en sí, dentro de la casa, no me ha tocado nunca. Y sí eres hipersensible, ¿verdad? Cuando yo conocí a Dani, fue por situaciones bien ajenas a lo paranormal, súper ajenas. Ella pues está encargada de la conducción de un programa, me invitaron al programa, fui invitada y pues ahí entre las pláticas de qué te gusta, qué haces, a qué te dedicas,
no sé ni cómo salió la verdad el tema paranormal, pero empezamos a decir de que, ya me acordé. ¿Sabes por qué? Por el lugar. Sí, para los que no saben, estamos en un lugar donde hay mucha actividad, bueno, no mucha actividad paranormal, pero sí hay muchas energías. Aparte de que hay historias. El lugar donde estábamos, pues, donde estamos grabando, tiene 90 años, tiene mucha actividad, muchas energías. Y yo empecé a decir, a comentar es que siento esto. Y luego, ¿te gusta el tema? Sí. Mira, fíjate, yo tengo un programa y ahí como que empezamos a conocernos y yo, ¡sí! Sí, perdón. De hecho, terminó el programa que estábamos grabando en el que estabas de invitada y junto todo el team estábamos platicando de lo paranormal porque justo a ellos les gustaba mucho que en esos días yo era cuando estaba grabando mi programa paranormal. Cierto. Siempre terminando el otro me preguntaban historias o a dónde iba a ir porque ellos querían participar también y de ahí surgió el tema. Sí, de ahí surgió y yo creo que el tema y la amistad nos unió. Nos unió el terror. Pues ahí pasaron unas historias, nos contamos unas historias que compartimos también las dos, como el tema de la carretera a Chihuahua. Sí. Y eres la única persona que ha coincidido conmigo en eso. ¿Sí? Sí. Cierto, mira, déjenme les platico. ¿Quieres platicar? ¿Tú primero? No, adelante. Ok, va mi historia. Cierto día íbamos en la carretera de Chihuahua a Delicias. Entonces, para los que son de acá, deben de conocer que hay un lugar, una subidita, donde empieza como que las curvitas, el área de las curvitas. Entonces, bajamos esa curvita y esa bajadita la bajamos y en la primera curvita donde hay un ranchito, así en el medio de la nada, vimos un señor con una cobija caminando a media carretera. Venían carros atrás de nosotros. Entonces, lo primero que hicimos, pues fue, como iba a media carretera, fue hacer esto con la camioneta y volvernos a poner así, pero asustados. Y yo dije, ¿será un vivo o será un muerto? No sé, pero era un señor y sí se veía pues bastante vivo. Se veía bastante vivo, pero yo me asomé, vi para atrás para ver si los otros carros hacían lo mismo porque iba caminando a media carretera y el carro de atrás pues no lo teníamos tan separado. Entonces hicimos esto. Nos metimos otra vez, volteé hacia atrás porque dije, me lo van a atropellar al pobre señor si no lo ven los carros. Y los carros siguieron su rumbo normal. Y yo ¿fue un señor? ¿Fue una entidad? ¿O qué pasó? Entonces, dentro de esa plática que tuvimos así de compartirnos cosas, me dice Dani, ¿en este lugar? Y yo, sí. ¿También a mí me pasó? Sí. Cuéntanos ahora tu historia. De hecho, a mí me pasó hace poco. Justo cuando te lo platiqué, había pasado hacía unas semanas, un mes y mucho, que viniendo de Chihuahua a Delicias, en esa misma parte, yo vi a un señor que iba caminando por la orilla, pero casi arriba de mi carril. Iba caminando por la orilla, eran las 12:30 más o menos, sí. Y yo iba con mi mamá. Y se cuenta que mi mamá es una persona muy... no cree absolutamente nada de todo eso. Qué contrastante, porque su hija bien bruja y la mamá no cree nada de eso. O sea, sí cree que exista en cierto punto por todas las cosas que a mí me han pasado, pero como nunca le ha pasado, nunca lo ha visto, bueno, no lo había visto, ahorita llegamos a ese punto, no creía nada de eso. Entonces, pues lo vemos, ¿no? Al señor y avanzamos y pues yo también lo esquivé y los carros de atrás no lo esquivaron y pues se me hizo raro. Al momento de seguir avanzando me dice mi mamá, no sé, yo sentí como en las películas cuando ves que te traspasan. Ajá. Algo así dice que sintió ella. Al siguiente fin de semana tuve que ir de Nueva Cuenta a Chihuahua y de regreso me tocó otra vez pasar a las 12:30 y lo volví a ver. Y ya todas las veces que he pasado, que ha sido en otro horario, no me ha tocado volverlo a ver, no. Yo pensaba, como era la primera vez, yo dije, es alguien que va caminando por ahí del ranchito o algo así. Pero ya volverlo a ver la siguiente ocasión, a la misma hora, en el mismo lugar, fue como, no sé. Y que llegue alguien y te diga que lo mismo vio. Sospechoso también. Déjenme les comparto también otra historia, que esa no nos pasó lo mismo, pero sí. Dani les va a contar esta versión, primero, de una entidad que la ha acompañado en toda su vida.
Sí, mira, desde pequeña, que yo me acuerdo, desde donde tengo memoria, siempre ha habido una entidad, una sombra, una silueta de un hombre. No sé si en algún momento han visto o tú has leído sobre el hombre sombra, el famoso hombre sombra. No. Es la silueta de un hombre con un sombrero. Ok, sí. Esa historia existe en todo el mundo, que es como la sombra de una persona, por eso el nombre hombre sombra, que acecha a la gente y cosas así. A mí siempre me ha pasado desde pequeña ver, pero pues en sí la sombra de una persona que yo al inicio le tenía mucho miedo a las ventanas de mi casa en la noche. Ok. Porque mi casa pues tiene varias ventanas, es casa de las que están construidas con un pasillo que une los cuartos. Ok, sí. Entonces por el pasillo hay unos cuartos en medio que son abiertos, son como recibidores y tienen ventanas hacia afuera. Entonces al momento de ir caminando por el pasillo yo sentía que alguien por las ventanas me iba siguiendo y al llegar a mi cuarto también sentía que alguien estaba viéndome por la ventana. Yo siempre fui de tener las cortinas lo más oscuras, lo más cerradas posible. Por lo mismo. Por lo mismo, porque me daba mucho pánico. No sé si en algún momento he sentido que está alguien pues recargado así en la ventana, así asomándose, así, exacto. ¡Ay, qué terror! Entonces, pues yo la verdad no podía dormir sola, de pequeña, sin luz, y junto a la ventana ni se diga nenes. Pánico enorme. Con el paso del tiempo, empecé ya eso de los 14 años, empecé a ver esta sombra dentro de mi casa. Mi casa al momento de entrar, te digo, es un pasillo, entras y a la derecha luego está la sala. Pero la sala está la puertita, la sala, y tiene un fondo hacia afuera. Entonces, tú te paras en la puerta de entrada de la casa, volteas hacia la sala y todavía ves para adentro, hacia atrás. De noche, pues está muy oscuro al fondo, ¿no? Y te parabas tú y veías, yo veía a esta sombra en la orilla de la sala. Le empezaba yo a caminar y esa sensación de que te viene siguiendo alguien. Llegaba yo al final del pasillo y lo veía parado en la puerta de mi casa, hacia conmigo. Y así me pasaba muchas veces y me daba mucho miedo. Inclusive tiempito después, en esa misma edad, empecé a escuchar que me hablaba alguien en las noches, que escuchaba mi nombre. Y pues así fue avanzando el tiempo. Dirás tú, qué loca. No, pero yo no lo digo ya. Pero pues no podía hacer nada realmente. O sea, simplemente me fui acostumbrando tenía el miedo siempre, pero me fui acostumbrando a tener ese presente ahí. Con el tiempo, pues ya fui creciendo, me fui imponiendo a tener siempre esa presencia, esas voces. Y después me mudé yo a Chihuahua a estudiar. Y allá en Chihuahua también me pasaba, haz de cuenta, en mi primer departamento, mi habitación se separaba por una cortina de la cocina. Y la cortina le sobraba un espacio grandecito hacia el piso. Y tú por la cortina, por abajo, veías que estaba alguien parado del lado contrario del que tú estabas. Ok. Ahí sí me tocó que mi prima llegó a ir y a ella le tocaba también sentir como que había alguien. En mi cuarto ya hace poco, cuando ya les conté yo a mi familia y a mis amigos de eso, me tocó que familia, amigos se quedaban en mi casa, en mi cuarto, y me decían, ya cuando les conté me dijeron, oye, a mí siempre me pasó que sentía que me veía alguien, a mí siempre me pasó que sentía que había alguien o cosas así, pero nunca te quise decir porque dije, ay no, va a decir que qué loca. Una de mis primas inclusive una noche, ya sabiendo todo esto, se quedó a dormir. Ya se cuenta que yo me salí de mi cuarto y cuando regresé me dice ella, oye, yo estaba dormida en la cama y empecé a sentir, yo tengo perritos,
empecé a sentir que estaba brincando algo, pues, pasitos chiquitos en la cama alrededor de mí. Y si yo pensé que era la perrita, me desperté y estaba la puerta cerrada, no había perrito, no había nada. Y pues mejor me salí del cuarto porque no supe qué era. Sí. Te digo, yo de esta sombra, pues, de esta entidad llegó el punto en el que como que me acostumbré a que estuviera presente siempre, no sé. Pero siempre dormía las situaciones en las que decías, ay, hoy no está. O más bien situaciones en las que estabas pasando que estaba ahí contigo. No, mira, más bien en ese punto que dices tú, sí había algo así, pero, o sea, siempre sentía que había una presencia o algo ahí conmigo, o sea, nunca me sentía sola. Pero en momentos, no sé, de que había fallecido alguien muy cercano o de debilidad, que le di yo, era cuando lo veía más cerca de mí. Más como que se me acercaba, como que más fuerte dentro de la casa, las voces y todo eso. De hecho, justamente cuando empezó a pasar eso de las voces y de verlo dentro de mi casa, había fallecido un familiar. Ok. O como que se hacía más presente, más aquí estoy, más... Sí, pues es que de hecho, adelantando un poquito la historia, sí. Cuando me contó una persona que esta entidad la había visto esa persona y que veía que era una entidad del bajo astral, que era una entidad demoníaca. Ajá, varias personas me lo comentaron. Me dijo ella que al momento de tu ser débil, y pues yo creo que ya cuando estudias un poquito todo lo paranormal te das cuenta que con la debilidad, la tristeza, inclusive que se te bajan las defensas, cosas así, se te acercan más fácilmente a tratar de hacerte daño. ¿Qué? Entonces estás cargando con alguien que no te está protegiendo, te está acechando. Estaba acechándome, ajá. Estaba, ya no. Pues fíjate que ya tiene tiempo que no lo siento. Dime que fue... Dime que no me lo digas. No me quedo contigo, me quedo contigo. Ok. ¿Hay algo más que agregar dentro de esta historia, Dani? ¿Qué te puedo decir? Pues es que hay muchas historias y hay mucha anécdota de esta entidad. Ajá. Hubo un momento en el que mi mamá, que le platiqué de todo esto, me dijo, me echó agua bendita en la casa, lo típico. Que se supone que no se debe de hacer, ¿verdad? Ajá. Bueno, a lo mejor con un padre que lo haga pues de la manera correcta, sí. Pero tú pues no estás haciendo nada realmente más que alectarlos o hacerlos enojar, sí. En ese momento echó agua bendita en la casa de mi cuarto y aparte, va a sonar muy loco y me van a ver como una loca, me hizo que tomara agua bendita. Pensó que el demonio estaba dentro de mí. No. El otro así con llagas en la... Es que se me hizo bien loca que me hiciera tomar agua bendita. Nunca había escuchado que al nuevo ni yo, entonces me ocurrió. Mi mamá decidió echar agua bendita en el cuarto. También me hizo que yo tomara agua bendita. Y después de eso empezó a cambiar el hecho de que yo ya no veía la misma entidad. Yo ya veía una niña que corría de mi cuarto al baño y del baño a mi cuarto. El baño estaba enfrente de mi cuarto. Entonces tú estando en el pasillo, tú veías pasar una sombra chiquita de un cuarto al otro. Y también yo, por ejemplo, mi cama estaba la puerta aquí y mi cama estaba acá. Entonces yo veía a la niña parada en la puerta viéndome. Pero no sé si era mi imaginación, pero yo la veía y la veía con rostro de los demonios que ves tú en películas como Imenti. No me digas. Entonces ahí sí me generaba un pánico enorme. Y yo lo que decidí hacer en una de las ocasiones fue mover mi cama del lugar y dejé de verla. Y dije, ok, maravillosa. Después de un tiempo la empecé a ver otra vez y lo que decidí hacer fue, voy a mover mi cama otra vez. Y fui haciendo eso por un tiempo hasta que de repente pues ya la dejé de ver. No sé cómo, pero de repente desaparecí. No sé qué hiciste. Le di la vuelta a mi cuarto con la cama. Y a lo mejor tengas que marcar, yo creo, el círculo de protección con la misma cama y ya lo cerraste y... Mejor. Pero fíjate qué interesante, porque dicen que fantasmas niños no hay. No, siempre son demonios. Sí.
sí o sí, porque uno les da más fácil acceso de, ay, es que es un niño, pobrecito, entonces a lo mejor uno siente como que ternura y, no me va a hacer nada, es un niño, pero es ahí donde estas entidades se aprovechan para entrar, que uno les da la entrada en realidad. Oye, David, ¿tú no crees que hablando de estas entradas, le hayas dado una entrada a esa entidad para que te acompañara de alguna manera y no sé, pisaste una tumba y no sé, no, lo que dicen las mamás de que si quise tu tumba te van a jalar los pies en la noche? No, fíjate que no. En ese tiempo, pues la verdad no he estado haciendo lo de la paranormal y nada, entonces no. De ninguna manera. Que tú hayas ido a lo mejor a algún lugar que tú hayas sentido mucho miedo. Pues es que mira, muchas veces nosotros vamos a lugares y sin darnos cuenta pasa todo eso, entonces pues a lo mejor que haya ido en ese momento a algún velorio, a algún funeral, algo, y yo no lo haya tomado en cuenta. Puede ser. No recuerdo ya ahorita haber pasado por algo así, pero puede haber coincidido. Ajá, ok. Bueno, pues ahora les va la parte de la historia en la que yo me involucro con esa entidad sin que yo quisiera. Te la presté un ratito. No, gracias. No me la vuelvas a prestar, Dani, por favor. Corrí el año de... No te creas. Esa misma ocasión en la que nos conocimos, que estuvimos intercambiando historias, que duramos yo creo que todavía 2 horas más después del programa que grabamos, nada más hablando de todo eso, pues yo me fui a mi casa muy a gusto. Pues hice mi rutina de todas las noches, me cambié. La verdad es que sentía del camino del estudio a mi casa, sentía que alguien estaba atrás en el asiento. Y es muy horrible sentir eso. Sí. Y más cuando tienes que voltear por el retrovisor. Sí, no, yo no volteé. No lo hice. Sentía que iba acompañada. Pero yo dije, bueno, estuvimos tanto hablando del tema de lo paranormal que a lo mejor me sugestioné. Yo, pues es mi escudo para no sentirme invadida por a lo mejor energías negativas. Llegué a mi casa, hice mi rutina, me cambié, platiqué un poco, le dije, les compartí la historia que habíamos tenido en común de la carretera. Muy padre todo, me dormí. Era como las 12 de la noche cuando yo llegué a mi casa. Me dormí, me desperté a la 1 de la mañana, pero me desperté muy exaltada. Y es de esas veces que no quieres voltearte porque estás así y no quieres voltearte. Y bueno, dije, no me voy a voltear, estoy sugestionada nuevamente por todos los temas que habíamos estado platicando. No voy a voltear, me tapé con la cobijita de la protección y me volví a quedar dormida. Pero hay ciertas ocasiones que experimentamos como realidades en sueños, o no sé si son sueños lúcidos, no sé, en las que estamos despiertos, pero no totalmente despiertos. Me ha pasado muchísimas veces. Y no sé, a lo mejor son sueños lúcidos y te vas a la otra dimensión y es ahí donde alcanzas a ver como tipo, como el desprendimiento, pero que estás en otra dimensión y estás viendo lo que está pasando en realidad, porque se supone que en esa dimensión pues no todos tenemos la facilidad de ver lo que está en la otra. Entonces, en los viajes astrales se supone que tú viajas a esa dimensión donde puedes tener acceso a ver cosas que en esta no podemos. Algo así fue. El punto es que yo no estaba como luego dicen en los viajes astrales que te ves acostada durmiendo o algo. No, yo estaba en la cama, estaba dormida y de repente volteo y está una persona muy alta. Yo lo dije un señor, es un señor. Para mí era una entidad o una energía masculina que estaba parada así, inerte completamente. Yo creo que me había llegado casi hasta el techo de mi casa, a un lado así de mi cama, porque yo duermo en la orilla, y estaba así viéndome fijamente. Y no se le ve el rostro como tal, no le ves los ojos, no le ves nada, pero sabes que te está viendo penetrantemente a ti. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? Y me volví a quedar dormida. Decidí ignorarlo. Al ratito me volví a despertar y seguía la entidad viéndome y yo nada más decía, voy a cerrar los ojos y voy a hacer que no pasa, no voy a ver nada, no existe. Volví a quedarme dormida, volví a abrir los ojos y ahí está. 4 veces lo vi pues, parado. Era un señor de negro, muy alto, con sombrero,
Yo no sabía la historia del hombre sombra. Yo no sabía en esa ocasión. Se me hace que sí me lo contaste por la llamada. Me desperté y así estuve todo el rato de las 12 hasta las 6 de la mañana. Yo creo que ahora sí desperté bien a mis actividades. Y lo primero que hice en la mañana fue hablarle a Heriberto. Dame el teléfono de Dani, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dámelo, lo necesito. ¿Qué pasó? Es que me prestó a su señor. Me llevé a ese señor. Dámelo. Aclaremos. Es la entidad. Porque suena diferente. La entidad, es que yo lo vi como un señor, pero lo vi así, es un señor de traje, o sea, yo lo vi hasta con traje, de negro, con un sombrero y así viéndome fijamente. Y yo no sé, a lo mejor no te puedo decir, tiene barba, no, nada de eso, nada. Era nada más una sombra de negro que No se ve rostro, manos, nada, solo la sombra de la persona, pero sí sientes que te está viendo. sí, pero totalmente así, o sea, no dejaba de vivir. Como que en tu mente sí puedes ver que te está viendo, pero real, al estarlo viendo, no ves. Sí, no, totalmente así. Y al día siguiente, a mediodía más o menos, que ya me pasaron tu número, Dani, me traje al señor. Y tú, ¿cómo es? Y yo, es así, así, así. Ajá, es alto, sí. Tiene sombrero. Ajá, sí es. Pero muy relajada, Dani, muy relajada. Ah, no, sí, dile que se regrese. Con razón no estuvo anoche. Ya decía yo que estaba muy sola. Ya le iba a reclamar porque no llegó anoche. Y esa fue la historia de la entidad que nos conecta. Pero yo sé, Dani, que ha habido muchísimas historias dentro de tus programas, dentro de tus experiencias, que a lo mejor tienes documentadas o no documentadas. ¿Quieres compartirnos la experiencia más fuerte que tú hayas tenido? Pues lo más fuerte fue grabando los programas paranormales. Fuimos a unas oficinas aquí en Delicious, en donde nos había contado la historia de una niña, su abuelita, su mamá y su abuelita. Vivían en una casa. Antes de ser esas oficinas, era la casa de ellos. La historia va de que la mamá de la niña es abandonada por su esposo. Entonces, ella y su hija se quedan con los papás de ella. Y ella, por el hecho de, pues, darle una buena vida a su hija, se va al famoso sueño americano. No sé realmente si ella murió o qué habrá pasado, pero de ahí la niña se queda con sus abuelos, muere su abuelito, le hacen pues su funeral y todo. Con el tiempo, no, yo creo que a la mamá algo le habrá pasado porque pues no hay historia o datos de que la mamá haya tenido comunicación con ellos en algún momento. Se quedó la niña con la abuelita. Y se habla de que la abuelita pues ya no podía hacer por ella las cosas de salir, llevar sustento, cosas así. Y dice la historia que la señora fallece y nadie se da cuenta. Fallece ahí en la casa, la niña pues también se queda con la señora pues ya sin vida. Entonces la niña, según lo que se dice, fallece por hambre, pequeña, ahí en el lugar. No sé la verdad qué habrá pasado con ellos, quién nos habrá descubierto, qué situación se haya dado, pero todo va a que después, con el tiempo, esta casa la tiran y la compran las personas que te digo que son las oficinas hoy en día. Al momento de estar ya construyendo ahí las oficinas que están, los mismos obreros que están, uno de ellos empieza a contarle a los nuevos dueños que alguien les esconde las herramientas. Y en una de las ocasiones dice que él vio a una niña que va y juega y les esconde las herramientas, que incluso le dijo su nombre. La verdad, nunca me he acordado del nombre, siempre he sido muy mala con los nombres de los personajes. Pero pongámosle, se llama Saraí, por poner un nombre. El obrero les dice a los dueños, hay una niña, nos esconde las herramientas, no sé si la han visto, si sepan la historia o algo. Se llama Saraí y ella falleció ahí. El señor, tengo entendido que el señor era como muy sensible a todo eso.
Entonces, pues él la vio, él platicó, él supo la historia y todo de la niña. Y así que, Pero él consciente de que era una... sí, Ok. sí. Te digo, yo tengo entendido que él era sensible y por eso él no se impresionó ni nada de vivir pues esa historia. Pues ya terminan de construir las oficinas, empieza la gente a trabajar ahí y también les empezó a pasar muchos. Les escondía cosas, escuchaban voces, los estaban hablando y los callaba alguien de otra habitación o se caían cosas, o, situaciones así. Inclusive ya en la noche que se iban, dicen que los mismos vecinos les estaban reportando cada cierto tiempo que se escuchaban ruidos adentro, que se veía una niña asomándose por las ventanas o cosas así. Entonces, pues al momento de nosotros empezar el programa paranormal, nos contaron esa historia y pedimos permiso de ingresar a las oficinas. En esa ocasión nos acompañó un equipo de paranormal de Chihuahua, que ahorita justamente antes de iniciar aquí la grabación te estaba contando. Ellos traían a una persona que es medium vidente y ella, pues ya llegamos a las oficinas, todavía no le contábamos la historia, se la pensábamos contar al momento de iniciar la grabación, pues para que fuera genuino, ¿no? Sí. Entonces empezamos a acomodar todo, nos pusimos en la recepción de las oficinas y empezamos a grabar y justo cuando mi compañero del programa y yo decimos, bueno, les vamos a contar la historia, ella nos dice, permítanme, aquí hay una niña y hay un señor. La niña y el señor nos están corriendo, nos están callando, de hecho, desde otro cuarto. Ella murió aquí y nos cuenta toda la historia, inclusive nos dice el nombre de la niña y les digo yo, ¿quién se lo contó? Sufo. ¿Desconfías? Sí, claro, siempre dices tú, alguien se lo tuvo que haber cantado. Entonces, pues ya de ahí fue que ya no le contamos la historia ni nada, inclusive no nos dejó hacer el intro, nos dijo, vamos a empezar ya porque nos están corriendo, no nos quieren aquí. Entonces, pues iniciamos a grabar, apagamos todas las luces, por supuesto, se presenta todo más sin luces que con iluminación. Entonces, pues entramos a oscuras con algunas lámparas. Y al momento es un lugar chiquito, es un lugar pequeño, tiene, pues haz de cuenta que es una casa. Está la recepción y luego caminas y hay como un pasillito. Del lado derecho hay una como cocina. Ok. Y del lado izquierdo están 2 cuartos y en medio un baño. Estos tienen puerta, los cuartos y el baño. La cocina está abierta totalmente. Pero tú parándote en recepción, viendo por el pasillito hacia el fondo, que es el patio, hay un refri atravesado. Ok. Te cuento todo esto porque ahorita va a tener coherencia. Va a tener detalles, sí. Bueno, empezamos a grabar, nos metemos a la primera oficina. Hay un escritorio, una silla y todos coincidimos al momento de entrar en que volteamos y vemos todos a alguien sentado. No alguien así como tú y yo, sino vemos a algo que está ahí sentado. Podemos percibir algo ahí sentado. Entonces, yo personalmente, desde ese momento, empecé, no sé, en el video luego te lo voy a pasar para que tengas algunos clips. No sé si se nota, pero yo empecé a recargarme en las paredes porque yo sentía que algo me estaba molestando en la espalda. Entonces yo empecé todo el camino, todo el video, a tratar de estar con algo detrás de mí. Ok, ya. Sí, entonces pues ya estábamos grabando en ese cuarto, traían aparatos para sentir calor, para sentir energías eléctricas, creo que era. Y pues sí empezaron los aparatos a hacer sus marcaciones, sus ruidos de que había algo. Ok. La medium y mi compañero, que son sensibles en otras cosas diferentes a las mías, dijeron que ellos lo veían algo, sentían que había algo y situaciones así. Nos salimos de esa oficina, nos vamos al baño. En el baño hay la historia de que siempre hay agua tirada. Según se cuenta, según se dice por las personas, es porque en el baño había una tina en la cual jugaba la niña. Entonces dicen que por eso siempre hay agua tirada, como que ella va y abre el agua o algo así. Entramos al baño y no sé si te ha pasado, pero de la oficina al pasillo
al baño se sentían temperaturas muy diferentes. Sí. Y aquí nos pasa mucho eso. Sí, de repente se siente muy frío, muy caliente, depende de la situación. Según tengo entendido, cuando es el ambiente muy frío, es porque hay entidades y todo. Pero cuando es peligroso y que son entidades del bajo astral, es cuando se pone muy caluroso. Muy, 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 muy fuerte. ¿Te acuerdas lo que te contaba ahorita? Sí. Entonces, justo para allá voy. Al momento de entrar a la última oficina, ingresamos, cerramos la puerta y se siente como tipo un horno, pero así horrible, que empezamos todos a desesperarnos del calor. Y aparte de eso, de la puerta nos avientan una como piedra, como un fierrito o algo. Y pues estábamos dentro de un lugar y estábamos encerrados, no había quien nos aventara algo y de dónde caía. En el video se nota que no había de dónde se lanzara planeado o algo así, claro. Ahí pues la medium nos empezó a decir que ya nos estaban atacando, que nos estaban corriendo, que había un problema, que algo estaba sucediendo porque se estaba intensificando todo de manera muy rápida. E inclusive ella se empieza a notar como que quiere apresurar las cosas y podernos sacar o algo. Nos salimos de ese cuarto al pasillo y ahí en el pasillito ella voltea y me dice a mí, no sé si tú estás enterada, pero tú tienes una... A partir de ese momento fallaron más cosas, que realmente no nos dimos cuenta hasta que estábamos en edición. Una de ellas fue el enfoque de la cámara, que a pesar de que la teníamos en enfoque automático, nunca más volvió a enfocarnos a nosotras. Así que de antemano les pido una gran disculpa. Tal vez esto no va a salir como tal en el video, la apagada y la prendida de cámara, pero se nos apagó la cámara. Y para los que saben de este tema, sabrán que es muy común que cuando empezamos a recibir a lo mejor alguna energía, suele fallar los aparatos electrónicos. Dani nos dijo que siempre que cuenta esta historia, siempre se calientan las cámaras y se apaga. Sí. Entonces nos acaba de pasar esto, no va a salir lógicamente porque pues el video va editado, van los cortes, pero se nos apagó la cámara justo en la historia donde siempre se apaga todo. Sí, déjame checar con los de un podcast en el que me habían invitado que les pasó lo mismo con la misma historia, a ver si está el clip y te lo hago llegar también. Sí, por favor. Pero sí, siempre ha pasado eso. Y como dices tú, por ejemplo, cuando vamos a las exploraciones o en este caso en la historia de estas oficinas, estábamos grabando con teléfonos cada quien y con cámara profesional. La cámara de repente marcó que no tenía memoria. O sea, que no tenía insertada la memoria y si la tenía, de repente marcó que no había grabado nada, no tenía grabaciones guardadas y los teléfonos se apagaron, uno se sobrecalentó y el otro se apagó que ya no tenía batería y todas las cosas iban recién cargadas al 100%. ¿Y todo pasó al mismo tiempo o no iba pasando sucesivamente? En otras exploraciones en el panteón o cosas así, llegamos con las lámparas cargadas por completo y pasamos a hacer la exploración, se apaga. Los celulares se les acaba la pila y a uno mismo de repente te sientes cansado, te sientes como sin energía. Pero bueno, retomamos para terminar la historia y que no continúen las fallas. Pues ya nos salimos del cuarto que te digo y estábamos las personas y yo en el pasillo y la medium me dice a mí que si yo no estoy enterada, que a mí me acompaña una entidad del bajo astral. Me dice, yo no sé si tú ya lo sabías, no sé si en algún momento alguien te lo haya dicho, pero yo aquí la estoy percibiendo y esta entidad es la que está haciendo que todo en el lugar se vuelva aún más grande porque está peleando con las entidades que hay aquí, de que tú eres de él, que no se te acerquen, que no pueden estar cerca de ti, entonces está haciendo más grande todo el problema. A mí me parece mejor que tú salgas o que no sé si quieras seguir participando, porque puede pasarte algo, puede llegar a suceder alguna situación. Entonces, la verdad, a mí en ese momento, no lo voy a negar, me dio mucho miedo, aquí mucho pánico, y mejor me salí. Ajá. Me quedé yo afuera en la banqueta y ellos siguieron con la... ¿Tú sola o...? No, había gente afuera. Con nosotros estaba gente de protección y estábamos afuera parados pues esperando que se hiciera la grabación, ¿no? Sí. Al momento de yo quedarme afuera, pues yo
yo tenía todavía esa sensación así como de terror porque pues seguía en mi mente todo lo que me había dicho la medio. Sí. Quieras o no, ¿te da miedo? Sí, claro. Por más que te guste, te da miedo. Entonces yo estaba cerca de una ventana y es de cuenta que ellos siguieron haciendo todo y de repente se salieron. Y yo dije, pues se acabaron. Se salieron para pedir permiso para entrar otra vez para hacer una limpia adentro. No sé si en algún momento has visto en las exploraciones que prenden con fuego una cruz o un círculo para hacer que las almas puedan irse. Entonces iban a hacer eso, pero pidieron permiso, se salieron para pedir permiso para entrar y hacer eso. Al momento que ellos se salen, se ponen en el porche cochera junto a la puerta a preguntar la medium. Y yo le escuchaba que decía, un ejemplo, no recuerdo exactamente las preguntas, pero que dijo, ¿podemos entrar? Y decía ella, es que no me contesta, se están riendo, pero no me contesta. Y yo en la ventana escuchaba claramente a una persona, un hombre que le contestaba de adentro, no. Pero yo decía, caray, ajá, ella dice que no lo escucha y yo lo estoy escuchando acá, que dice que no. Y volví a preguntar otras cosas y yo escuchaba las respuestas y ella decía que ella solo escuchaba risas. Entonces, después de un buen rato ya decidieron volver a entrar y yo ya entré con ellos, me dijeron ellos que entrara. La medium me dijo que entrara, me dio un palo santo. No, era un incienso. No recuerdo cómo se llama, que es para purificar y todo eso. Me lo dio así encendido. Todo el humo se me iba a la cara. Dijeron que era por lo mismo. Ajá. Entonces, pues ya yo entré, la verdad entré con muchísimo pánico, sentía que me iba a pasar de todo ahí. Ajá. Hicieron el fuego, mi compañero se empezó a sentir mal, así como pesado, como cuando sientes que en los hombros traes algo cargando. Entonces lo que hicieron fue que a los dos nos pusieron de espalda al fuego para como limpiar. Ok. En el fuego se hacían remolinos altos. Estos remolinos son supuestamente, según todos los que estudian lo paranormal y que lo llevan a cabo, son las almas, las entidades, al momento de quererse ir, se hacen los remolinos. Ok. Cuando estábamos de espaldas, estábamos pues como tanto así separados del fuego y el fuego era chiquito. No era algo así que dijeras tú estamos haciendo un incendio en el lugar. Pero aún así, tanto mi compañero como yo decíamos al estar de espaldas que sentíamos que nos estaba quemando y se sentía como si estuvieras, no sé, como cuando estás asando carne que te acercas al asador mucho rato y sientes que te está empezando a quemar. Así se sentía. Entonces, pues después de un rato le hicieron una limpia a mi compañero con rezos y con un spray que ellos tenían de algunas hierbas y cosas así. Y me lo hicieron a mí y me dicen, no, es que por más que te hacemos la limpia, no se puede, no se despega de ti lo que tú tienes, pero pues no se puede hacer nada. O sea, desahuciada, ni modo. Entonces, pues no, realmente nunca dejé de sentir nada de eso, simplemente pues ya me alejé del fuego, lo apagaron, terminamos todo, terminamos de grabar, de ahí nos fuimos a un panteón. En el camino, Pues si fuera pop. sí, en el camino de ahí al panteón, cada quien se fue en su vehículo. Yo iba sola. Todos iban con acompañantes, yo iba en mi carro sola. Y hasta atrás de toda la caravana. Siempre me tocaba así. Haz de cuenta que cuando llegamos al panteón, mi compañero se baja corriendo y se baja vomitando. Dice que se sentía muy mal y que se sentía mareado. Lo mismo que le hicieron la limpia, sí. Entonces nos dice la medium que es bueno, que porque ahí salió todo lo malo. ¿Y a él por qué le hicieron la lipe? Porque sentía mucho peso. Pero de ahí Sí, él de ahí de las energías de las oficinas empezó a como agarrar todas las malas energías y todo eso. Siempre le pasa mucho eso. En las exploraciones, esa es la sensibilidad que tiene, que agarra las energías, ajá. Inclusive empieza a sentir en la piel así cuando hay alguna mala energía o algo como la piel de gallina que le dice, se le eriza la ajá. A mí, de las oficinas al panteón, te digo, iba sola. Lo que me pasó fue que yo sentía que alguien me jalaba el cabello de atrás, del asiento de atrás. Y yo decía, pues se me está atorando en el respaldo, en el asiento.
Porque si iba sola, ¿verdad? Y no quería tener miedo porque iba sola, entonces sí, no, se me está atorando. Tú, y nada más podías. Entonces, pues así me fui todo el camino y sentía que había alguien atrás de mí, pero me fui en una llamada con alguien para no tener tanto miedo. Sí. Ya llegamos al lugar y pues hicimos la exploración. Estuvo muy X, la verdad, en el panteón al que fuimos. Pero sí estuvo muy pesado esa exploración, la primera de las oficinas. Te digo, inclusive pues los aparatos siempre me ha tocado donde vaya aún pasando el tiempo que al momento está platicando se calienten, que les pase algo. Sí, como pasó ahorita. No sé, la verdad, hasta ahorita no he preguntado con las personas de esas oficinas si después de todo esto les ha seguido pasando la situación o ya no. Ajá. Pero hubo personas de las que nos acompañaron que ni siquiera entraron, las que estaban fuera, que dijeron que tuvieron pesadillas o algunas situaciones después de eso. Ok. Está interesante. A mí me tocó soñar algunas cosas. La verdad ya no recuerdo todo, pero recuerdo haber soñado una bruja y cosas así después de esa noche. ¿Y eso que pasó de la historia de esas oficinas fue hace muchos años? ¿O fue más o menos reciente o no tantos? No sé, la verdad. Lo de la niña y la señora, la verdad, no sé cuándo fue. Las oficinas sí son nuevas, no son tan viejas. Sí tienen unos, pongámosle 5 años. Ok. No sé si la casa ya tenía años de derrumbar. La derrumbaron en ese momento, la verdad. No he investigado mucho la historia. Ok. Y luego, ¿has ido a panteón? Muchas veces. ¿Algunas? Pues te podría decir que aproximadamente a grabar como unas 4 veces. Ok. ¿Y de esas 4 visitas a los panteones de aquí? Porque también fui al de Chihuahua, al municipal de Chihuahua. Ok. No, así de general. Eso está muy feo, está horrible. Eso está horrible porque sí, o sea, la verdad es que yo no he ido a expedición y son contadas las veces que he ido, pero se siente horrible. O sea, es horrible. Sí, de hecho yo fui justo con los que fui a las oficinas. Sí. Ellos nos invitaron a ese panteón. Okay. Pues está en 2 partes. Entramos primero a la parte que está de aquel lado, que es la parte más pequeña, creo. Pues íbamos de noche. Nada más que en ese momento con ellos estaba una persona que se dedicaba también a los amarres, a liberar a las personas que les tenían amarres. O sea, entonces, en esa ocasión, más que ir a explorar paranormal, iban explorando, buscando amarres. Ah, ok. Oye, pero se supone que eso de brujería no se debe tocar, no se debe hacer. Yo tengo entendido lo mismo, pero es así con las manos, porque dicen que para empezar tienes que agarrarlo con guantes. Sí se ponían guantes, o sea, sí era con guantes. Pero yo tengo entendido, ellos dijeron que pues ellos ya lo tenían estudiado, la persona lo hacía pues como se debía. Y la verdad, confían que sí. Yo no toqué nada, no hice nada, yo solo era alguien que estaba observando. Pero sí los abrían, los deshacían por completo, sacaban la foto, vimos las fotos, vimos el líquido. Qué turbio, porque uno creerá que esas cosas de brujería son que no existan tanto, porque bueno, sí, uno tiene las dudas siempre, aunque crea la gente que nos gusta lo paranormal y que se movía esto. Es un fantasma. No, o sea, uno siempre cuestiona, la verdad, las cosas que están pasando y no nos vamos directamente por es un fantasma, es un demonio, no. No, y sobre todo hasta por el hecho de tener miedo. Si dices tú, no, es un gas, sí, es protección. Otro gato. En eso pensé, por eso lo dije. Sí, pero uno cuestiona mucho, entonces la brujería a lo mejor sí por cuestiones de que uno cree a veces, pero pasan cosas que no le encuentras explicación y le das como que la duda, ¿no? Uh-huh. Pero digo, eso de brujería acá en el norte no es tan fuerte como uno ve en el sur. Bueno, más bien es que no lo tomamos mucho en cuenta. Ok. Porque, pues sabemos la historia de Nike. Sí. Sí. Para Nike sí hay mucha historia sobre eso. También fui al panteón de Nike. ¿Y qué tal? No se me hizo tan fuerte como tú pensarías al momento de pensar es Nike. Sí.
Pero, por ejemplo, íbamos hacia el panteón de noche, obviamente, y pusimos el mapa. Y el mapa sí nos enseñaba el panteón como tal y un camino. Pero al momento de seguir el mapa, nos llevó hasta un bosque, por así decirlo. Y ahí nos decía, bájense y caminen. Y no había camino. Entonces nosotros dijimos, no, algo nos está impidiendo llegar. Sí. Porque pasa mucho eso de que te niegan el acceso al lugar. Entonces, pues ya después de un rato de estar tratando de buscar el camino a pie, nos regresamos al carro, le dimos de regreso y dijimos, no, pues ni modo, vamos a tener que buscarlo de día o algo, o preguntarle a alguien. Y yo en el mapa me puse a buscar el panteón como tal y busqué el caminito que llegara hacia el panteón y así lo encontré y así fue como nos fuimos. Nos regresamos hasta el panteón, entramos. A mí, te lo he dicho a lo largo del video, soy muy miedosa. Soy miedosa, me gusta, pero sí siento bastante pánico. La verdad, los primeros videos que grabé paranormal, tú me ves en los videos y me escuchas que estoy diciendo, no, ayuda, no te abrace, pelo, esto. Después ya con el tiempo, después de justamente de estas oficinas, la persona me dijo que tenía que aprender yo a dominar a la entidad que me acompaña, porque no se iba a ir. Que tenía que aprender a dominarla, a que entendiera que yo no soy de ella, sino ella es mía y me tiene más que hacer daño, más que ser una entidad demoníaca, ser mi protector. Okay. Entonces yo empecé mucho, sobre todo por los videos, más que por la entidad realmente, porque me daba mucho pánico y sentía mucho temor de que me pasara algo en los videos. Yo empecé a estudiar mucho las energías, todo lo energético, y empecé a hacerme como mantras o protecciones yo misma. Sí. Es muy común traer una protección siempre para todo eso. ¿Qué tipo de protección? Ahora que lo mencionas. Una medallita de San Benito. O que el de los demonios, ¿no? Pues se usa mucho para todo eso. Okay. O también traer alguna pulsera bendita, que alguna persona como médium o algo te la haga. Nosotros llegamos a usar una que al momento de quemarla no se podía quemar. Después de ir a una exploración no se podía quemar. Cuando se empezó a quemar se abrieron las puertas de donde estábamos solas. Y situaciones así nos han pasado muchas. Que tengo historias como para 15 videos. Pero bueno, te decía, yo aprendí a hacer mi protección energética. Siempre traigo esa, que es un nudo de bruja. Aprendí que me ayudaba mucho a protegerme más de las malas energías de las personas. Porque me pasa mucho eso, súper peligrosísimo. Súper peligrosa. No sé si a ti te pasa, pero yo soy una esponja energética. O sea, el día yo me topo con alguien que trae una vibración muy negativa, yo luego absorbo las energías y me vuelvo negativa y yo arraso con todos. Pero si va junto con personas que son vitamina, luego agarro todo. O sea, lo bueno y lo malo, pero así intensamente se las quito y me las quedo yo muy feo. Sí, por eso te decía que si eres bruja. Sí. Y que a mí en algún punto una amiga que se dedica a estudiar todo esto me dijo, y te decía yo a ti, que ella a mí se dirige diciéndome bruja. Ajá. No bruja de las que conocemos, malas o historial informados, a lo mejor de eso te das. Es bruja respecto a los dones que tengo. Y yo pienso, y lo decías tú ahorita antes de empezar a grabar, que a lo mejor tenemos los mismos y por eso tuvimos como esa conexión. Sí. Porque sí, justamente yo siempre he tenido eso de que absorbo mucho la energía de las personas y las personas están deprimidas, tristes o algo, se me pega. Sí. Y siempre se los estoy absorbiendo y tratando de resolvérselos. Entonces, y luego no te pasa que a lo mejor llegas con una persona así muy cercana a tuya, llega de muy mal humor y tú te empiezas a poner como que poco a poco de mal humor, y luego al rato la persona ya anda bien limpia y tú te quedas malhumorada. Sí, te quedas pensando, tú, ¿qué me pasó? Yo estaba bien. ¿En qué momento cambiaron los papeles? Sí. Pero yo creo que eso tiene que ver como que mucho la parte también de los dones que dices, alguna parte. Yo quiero pensar, ¿no? Yo me estoy alucinando sola, creyéndome lo mejor cosas que ni siquiera soy. Pero yo como percibo así este tipo de dones es como de sanación. Sí puede ser. Es que hay muchos dones. Yo lo que aprendí mucho de mi amiga es que todos tenemos los dones. Todos los dones que existen. Es cuestión de aprender a desarrollarlos.
y se te va a desarrollar solo o más rápido o más fuerte el que es tuyo, pero puedes desarrollarlos todos en general, estudiándolos. Sí, eso también lo sabía. Y qué padre, bueno, a mí se me hace muy padre todo eso, porque entre más investigas, menos conoces. Te das cuenta que lo que tú pensabas a lo mejor ni siquiera. Pero ¿sabes qué me ha pasado? ¿Qué me pasó? Bueno, la última vez yo estuve con una persona que se dedica que es de familia de gitanas. Entonces ellos van y hacen limpieza a lugares, a personas, leen las cartas y todo, pues todo lo relacionado con las energías. Y yo, la verdad es que previo a estos momentos, a lo mejor en los que estoy un poco interesada este último año, en los que me interesé mucho más, pues yo tenía mis teorías, ¿no? Teorías de que pasa esto porque es esto. Y así yo me alucinaba, como digo, sola, me inventaba. Y resulta que cuando ya hablo con la gente que sí conoce, me doy cuenta de que lo que yo en voces de mi cabeza me decían que eso era, es lo que es. Y digo, ¿será ese mi don? Y fíjate que me sorprendió mucho que me dijera que yo veía el futuro. Sí pasa. Que yo tenía ese don, pero que yo solita me cerraba mi tercer ojo, y se los voy a poner en la entrevista, se los juro, que cada que yo me dirigía con ella así de tener un contacto visual, yo hacía esto, así inconscientemente, y me dijo, en toda la entrevista estuviste haciéndome esto. Y sí, yo cuando estoy en alguna situación, y ahora consciente que me lo dijeron, cuando estoy en alguna situación en la que me siento a lo mejor desconfiada o que siento alguna mala vibra. Y no digo que la señora lo traía, no, la verdad es que no para nada es Más bien a lo mejor ella te generaba el que tú sintieras eso. Sí, a lo mejor es la cosquillita del tercer ojo, o a lo mejor lo intensificaba. Sí, o a lo mejor nuestra energía no era compatible. Es que también puede ser lo que te decía yo que mencionabas, me estabas platicando de esta persona que había subido aquí a esta área, sí, y que no había querido entrar porque sentía las energías y le decían que no podía ingresar, y decías tú que por qué no podía. A eso yo te estaba platicando que a lo mejor es porque de ellas sentían que ella sí les podía hacer algo, sí los podía atacar, o si los veía, si los percibía. Entonces les presentaba un peligro a las entidades que hay. A lo mejor tú sentías lo mismo, pero de manera positiva, de que ella te hacía sentir todos tus dones. Ajá. Puede que sí, pero es que también ahí ya me sentí la bruja más oscura del mundo, porque me dijo, es que yo trabajo con ángeles, yo soy completamente energía blanca, y yo, ¿qué te estás tratando de decir? Pero sí sentía que me estaba diciendo que a lo mejor yo estaba en la misma vibración negativa que las entidades que aquí hay, porque como les comentábamos, nos han pasado muchísimas cosas que a lo mejor va a ser tema de otro video o les estaré contando, pero nos han pasado muchas cosas. Pero en realidad yo no siento una amenaza las entidades que están aquí en este lugar, porque yo vengo diario, realmente es mi lugar de trabajo. Si son negativos. Pero es que esa dura toda la noche y eso es lo extraño. Es la que uso en los eventos. Me la llevo desde la misa hasta que se acaba la recepción. La verdad es que tenemos muchísimas historias. Yo sé que aquí la China nos va a compartir muchísimas cosas porque le ha pasado bastantes experiencias, ha tenido bastantes documentales, programas, expediciones, que tiene miles de historias para contar. Si le somos sinceros o sinceras en este momento, nos están pasando muchas cosas técnicas que nos están impidiendo, o a lo mejor nos están rechazando la idea de que sigamos hablando del tema en este lugar. Y fíjate que yo tenía mucho miedo, China, ahora que lo menciono, de que cuando empezáramos a tocar estos temas se alborotaran más. Ya ves que te dije al principio. Sí. Y se me hace que sí ve el futuro porque nos están pasando muchísimas cosas. Se nos apagó la cámara, se nos calentó, se apagó la pila cuando sé que esa pila me dura muchísimo tiempo. Entonces vamos a cortar este programa aquí, pero con la promesa, y aquí lo va a decir la China frente a cámara, la voy a comprometer, ni modo, a que no siga, que va a volver, porque son muchas historias, hay muchos videos, y yo sé que a lo mejor la gente que nada más nos está escuchando, pues no va a poder ver esas escenas a lo mejor, esas evidencias, pero para eso está
otras plataformas donde podemos verlas. Así que, es que yo quiero que nos cuentes todo, pero se nos va a acabar otra vez la pila, China. Muchísimas gracias. De verdad que para este primer episodio yo me siento muy contenta. Siento que lo hicimos de la mejor manera, con la mejor invitada, con la mejor madrina que nos va a dar la bendición para que esto siga a flote y seguirles compartiendo no nada más historias, sino experiencias, sino otros temas bastante atractivos y bastante tabús o bastante desconocidos a lo mejor para muchos. Gracias, no tengo nada más que agregar, más que agradecerte, China, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y pues sí, tengo que volver para cerrar las historias porque ninguna la terminé. En todas fuimos divagando y la verdad es que siempre me pasa esto y siempre nos pasa eso juntas, divagar mucho en las historias. Y es que de una historia siempre te acuerdas de un detalle de otra, entonces pues ahí va surgiendo la historia de muchas cosas que hay veces que ya ni recordabas. Entonces pues sí, espero estar de nuevo aquí pronto, en todas las veces que tú quieras, tampoco quiero aburrir. Al rato también te invito a alguna exploración. ¡Ay, sí! Y pues no me queda más que decir que muchas gracias y mucho éxito. Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo de este video con algunas fallas técnicas, con complicaciones, pero aquí estamos. Muchísimas gracias y esto fue la Biblioteca de las Almas, donde ahora sí las palabras tienen voz.